Por la venia, señorías, señora presidenta. Señorías, subo a esta tribuna para posicionar al Grupo Popular sobre estas propuestas de ley para derogar las reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la del Grupo Mixto y la del PNV, que sus señorías ya conocen. Señorías, el verbo derogar es común en ambas propuestas y convendrán conmigo en que identifica bien sus pretensiones. En cualquier caso, no podemos compartir estos objetivos. Hemos iniciado una etapa de diálogo intenso entre todas las fuerzas políticas, tiempos de pacto que marcan necesidades de acuerdo. El verbo derogar no está en ese terreno de juego. Derogar per se no se entiende bien en tiempos donde se necesita más que nunca el diálogo y la concertación. Señor Legarda, nosotros nos sentimos muy satisfechos de estas reformas normativas. Son buenas para España porque entendemos que fortalecen el Estado de Derecho. Así lo creemos y por eso iniciamos las reformas en su día. Y, señora Ciuró, no podemos derogar aquellas leyes en las que creemos. En este tenor quiero decirle que es muy positivo que la actual regulación proporcione al Tribunal Constitucional los instrumentos necesarios, similares a los que existen en otros países, para que pueda asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Esto no es una herramienta electoral, señora Rejón, es una garantía de derechos y de libertades. Darle título ejecutivo a las resoluciones del Tribunal Constitucional fortalece la salvaguarda de los principios constitucionales. Es así de sencillo. La notificación personal a las autoridades y empleados públicos pues facilita la ejecución de ese título. La regulación de los supuestos de incumplimiento se hacía necesaria, era clara. Se trata, por tanto, señorías, de darle instrumento al Tribunal Constitucional para que éste pueda contar con una serie de medidas cautelares, insisto, cautelares, no punitivas, suficientes para garantizar el cumplimiento de su resolución. Los portavoces que están a favor de derogar esta norma han insistido en el rasgo punitivo y ya el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no tienen carácter punitivo, sino que son medidas de suspensión cautelar. Me sorprende mucho la posición del Partido Socialista. Señor Cámara, le agradezco de verdad su tono, porque creo que ha sido bueno, pero el fondo de su discurso está totalmente equivocado. Me sorprende mucho la posición del PSOE porque afirman que van a apoyar la derogación de estas reformas. Y digo me sorprende porque el Partido Socialista ha participado de común acuerdo en ellas, en una de ellas. Creo que tienen que explicar por qué quieren dar marcha atrás en dotar de instrumentos al Tribunal Constitucional para que éste pueda hacer cumplir sus resoluciones. Se me hace muy difícil entender que el Partido Socialista no dialogue con el Partido Popular en estos temas que son de interés para España y no lo haga antes precisamente también de este debate para que podamos articular posiciones comunes. De todas maneras, respetamos, por supuesto, su discurso, lo creemos equivocado, pero no lo entendemos. Creemos que no es momento de dar bandazos. Estamos explorando grandes acuerdos para nuestro país en estos momentos. Y si el PSOE vuelve a caer en los complejos que lo han convulsionado, créame, señoría, damos todos un paso atrás en nuestro país. El Partido Socialista conoce que esta reforma es plenamente constitucional, porque hay una sentencia muy reciente, de hace un mes y medio prácticamente, que avala la norma. Y, señor Cámara, hasta los ponentes que han votado en contra, que han sido 3 frente a 8 que han avalado la norma, acatan esta norma y acatan esta resolución. Me sorprende mucho que usted no lo haga. Señorías, verán, hoy el máximo responsable del Partido Socialista ha vuelto a insistir esta mañana en lo mismo. Y decía, textualmente cito, que es malo que un tribunal político tenga sus resoluciones como título ejecutivo. Y además decía más, decía que la norma era mala porque no se estaba aplicando. Y, señorías, créanme, hay que tratar estos asuntos con mesura, con realidad y con responsabilidad. Desde los desafíos que tenemos y los desafíos que se plantea nuestra Constitución y los desafíos a los que se está sometiendo día tras día a nuestra Constitución y al orden constitucional que todos ustedes conocen. El Tribunal Constitucional es el garante y el defensor de la Constitución. No es un tribunal político, es un tribunal constitucional. Es un tribunal elegido por los 3 poderes del Estado que tiene como misión defender la Constitución. Y claro que se está aplicando la reforma. Claro que se está notificando personalmente a los cargos públicos que adoptan decisiones ilegales a sabiendas, con el fin de horadar la Constitución y el Estado de Derecho. Y claro que estas medidas, señor Cámara, tienen ya efecto disuasorio contra aquellos que quieren romper el orden constitucional. Claro que son efectivas.
Lo que no tengo nada claro es por qué el Partido Socialista no las comparte, una vez que el propio Tribunal Constitucional ha declarado en sentencia 185/2016 que la reforma es plenamente legítima y que le recuerda que el control de constitucionalidad de las leyes tiene un carácter jurídico y no político. Hace apenas, como digo, un mes y medio de esta sentencia. Y además aclara la misma que la Constitución configura al Tribunal Constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional, por lo que tiene atribuida la potestad de obligar al cumplimiento de sus resoluciones, y que, de no ser así, no se podría garantizar la Constitución como norma suprema del Estado, como ley de leyes, que es lo que es, que hace 38 años todos los españoles nos comprometimos a que así fuera y, desde luego, nos ha ido muy bien y hemos conseguido grandes avances en nuestro país. Sigamos en esa senda, en la senda que marca el Tribunal Constitucional. Miren, deja claro que las suspensiones de empleados públicos o funcionarios no tienen carácter punitivo, se lo decía antes, esta sentencia lo deja clarísimo, sino que tienen carácter preventivo y que, ojo, se levantarán inmediatamente en esa suspensión cuando cesara la voluntad incumplidora. Si el que, señorías, el que no va contra la ley, el que cumple la ley, nada tiene que temer. Pero, obviamente, nuestro sistema de derecho y nuestro ordenamiento jurídico lanza un mensaje claro a aquellos que quieren corromper la ley. Esos sí tienen que afrontar las consecuencias. De eso se trata. Me gustaría también dejar claro que la sentencia dice algo que ya se debatió aquí, que la ejecución sustitutoria prevista nada tiene que ver con el artículo 155 de la Constitución española. Me gustaría saber en qué no está de acuerdo, señorías, el Partido Socialista con una sentencia que es clara en todos sus términos. Desde luego nosotros, si podemos ayudarles a cambiar de posición, aquí estamos con la mano tendida y con diálogo. Señorías del Grupo Socialista, ustedes escribieron también el título 9 de la Constitución española. No caigan en quitar la legitimidad al Tribunal Constitucional. Los partidos secesionistas intentan quitar legitimidad al Tribunal Constitucional, sin embargo, han presentado 58 recursos ante este mismo tribunal. Celebran si se les da la razón, pero reniegan del tribunal cuando se les advierte de la obligación de cumplir con la legalidad. Señorías del PDC, señora Ciuró, creo sin duda, señora Ciuró, que ese discurso, lejos de la sensatez y de la coherencia, los debilita como formación política. El Gobierno de España ha demostrado representar con lealtad a 7,5 millones de catalanes, garantizando la liquidez y ayudando en políticas sociales e infraestructuras sin entrar en la confrontación. Y, sin embargo, el Gobierno autonómico se ha limitado a cuestionar las instituciones y a intentar quebrar la legalidad. Señorías del PDC, la pregunta que muchos nos hacemos y que se hace mucha gente en Cataluña es por qué no empiezan a cuestionarse a ustedes mismos sus propias políticas y recuperan los servicios públicos de gestión que nunca debieron abandonar y se dedican a trabajar para la gente y no a trabajar para sus fines políticos. Vuelvan a la senda del diálogo y les irá mucho mejor. Aquí en todos los parlamentos autonómicos hemos debatido de todo y lo seguiremos haciendo, cada uno con sus ideas, cada uno con sus formas. Aquí hemos escuchado propuestas más constructivas y otras menos constructivas, pero hemos respetado todas, porque así tiene que ser. La señora Ciuró dice que no se pueden debatir ideas, pero usted acaba de hacerlo en esta tribuna, señora Ciuró. He escuchado decir en los últimos días a la presidenta del Parlamento de Cataluña que no se puede impedir el debate político en ningún parlamento. Nunca nadie lo ha impedido. No tiene razón. Lo que no se puede hacer es utilizar las instituciones para vulnerar el orden constitucional, porque ambas cosas son muy diferentes. Como bien señala el Tribunal Constitucional al amparo de la Constitución, los parlamentos autonómicos gozan de la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas. Es más, son escenarios privilegiados para el debate público. Ahora bien, el principio de autonomía parlamentaria no puede llegar al extremo de que algunos partidos quieran arrogarse la voluntad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Esta reforma, señorías, da un mensaje claro. Se sustenta en el artículo 9.3 de la Constitución del principio de legalidad. Aquí no hay impunidad, se llame como se llame, sea quien sea. Quien va contra la ley ha de responder por ello. Eso es algo de sentido común, es algo preterido en esta reforma, es algo que se pretende por el legislador. Y, señor Legarda, esto no es ninguna hecatombe, como usted ha dicho.
Esto es lo que pasa en Europa, se lo ha dicho también el portavoz de Ciudadanos, pasa en Austria o en Alemania, donde existen las mismas competencias de sus tribunales constitucionales. Y respecto a la Ley 12/2005 del recurso previo, pues evidentemente estamos de acuerdo con ella, porque defendemos su vigor normativo y su eficiencia. Se ha dicho bien aquí por parte del portavoz de Ciudadanos. Se consigue evitar que un estatuto de autonomía adquiera vigencia para posteriormente ser modificado o derogado parcialmente, con el consiguiente daño al principio de seguridad jurídica. Por tanto, es muy sensato y fortalece nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Termino, señora presidenta. Respetamos todas las posiciones que se han expresado aquí por todos los grupos políticos, pero desde luego tenemos claro y tenemos que decir que, por supuesto, respetamos la posición también del PSOE, como he dicho, en este debate. Pero hay que dejar claro, y lo hago aquí, que si esta propuesta sale adelante por el posicionamiento del Grupo Socialista, no significa que en este acto se vayan a derogar las reformas del 2015 y mucho menos que se revoquen las potestades de las que ahora goza el Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus resoluciones. Seguimos, como siempre, dispuestos al diálogo, pero firmes en nuestras convicciones. Nada más y muchas gracias por